las clases de neumatología. Una vez que hemos establecido quién es el Espíritu Santo, una persona, la deidad, la tercera persona de la Trinidad, ahora nos vamos a enfocar en su obra y lo vamos a dividir en dos partes para después adentrarnos en otras cosas que conciernen a la neumatología. Pero entonces, en el día de hoy vamos a ver al Espíritu Santo y su obra en el Antiguo Testamento. La próxima clase vamos a ver el Espíritu Santo y su obra en el Nuevo Testamento. Entonces, para ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, debemos decir que equivocadamente muchas personas, muchos creyentes ven la obra del Espíritu Santo únicamente después de Pentecostés. Esto es un error. Cualquier lectura de la Biblia, como hemos analizado ya en las clases previas, nos demuestra a nosotros que el Espíritu Santo no solo está presente en el Antiguo Testamento, sino que su obra nos es revelada ahí también. En el Antiguo Testamento la palabra para espíritu es ruach en hebreo. Es un término onomatopéyico, es decir, que su significado recae en el sonido que emite, por ejemplo, en el sonido que emite un viento o una tormenta. Eso es lo que significa ruach. Cuando lo traducimos o cuando se traduce del hebreo, significa viento, hálito o aliento o espíritu. Entonces, para que nosotros podamos traducirlo de la manera correcta, debemos hacer o usar las herramientas de interpretación adecuadas. Es decir, nosotros no vamos a interpretar todas las veces que dice ruach en el Nuevo Testamento como aliento o viento, sino que debemos analizar todo el contexto para ver de qué es lo que el autor a qué es lo que el autor se está refiriendo. Es interesante, por ejemplo, yo ya les había comentado lo que había conversado con nuestro hermano Byron, que la Reina Valera, por ejemplo, una de las traducciones al español de la Biblia, la Reina Valera 1995, traduce en muchos pasajes que la Reina Valera 1960 traduce como espíritu en mayúscula, lo hace en minúscula. Otras versiones, ya como la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, traducen los pasajes que nosotros asumimos como refiriéndose a la persona del Espíritu Santo o en mayúscula. Es claro que el uso de los principios de hermenéutica son de suma importancia en este punto preciso, como les he venido diciendo. Es decir, que para que nosotros sepamos a qué espíritu se está refiriendo un texto, debemos usar las herramientas de interpretación adecuadas. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que saber es que cuando leemos el Antiguo Testamento debemos reconocer que lo más probable es que para los autores humanos de los libros del Antiguo Testamento, cuando ellos hablaban del Espíritu, lo más probable es que ellos ni siquiera estuvieran pensando en una pluralidad de personas en la deidad. Eso es lo más probable. Ellos, los escritores, decían: Dios es uno, Jehová es uno. Sin embargo, cuando escribían, probablemente siendo inspirados por el mismo Espíritu Santo,
Ellos quizá lo más probable es que no tuvieran una idea de una pluralidad en la deidad. Eso es algo que nosotros debemos reconocer. Recordemos que cuando estudiamos la Trinidad, nosotros dijimos que la Trinidad fue revelada a los hombres en la encarnación de Jesucristo y en el derramamiento del Espíritu Santo. Fue ahí donde Dios reveló quién era Él, un Dios trino. Fue ahí. Antes, no, Él no se había revelado de esa manera. Ciertamente nosotros tenemos en la Biblia, y como vamos a decir ahora más adelante, pasajes que hacen mención de esa pluralidad en la deidad. Pero decir o afirmar que los autores del Antiguo Testamento tenían ese concepto, eso lo más probable no sea cierto. J.I. Packer escribe: uno puede verdaderamente afirmar que las referencias al Espíritu de Dios significan Dios trabajando en su omnipotencia, su brazo y celo actuando juntos. Y escuchen, pero no sería correcto decir que estas referencias expresan algún pensamiento en la parte del escritor de una pluralidad de personas dentro de la unidad de la deidad. La verdad de la Trinidad es una revelación del Nuevo Testamento. Sin embargo, y es aquí donde debe quedarnos claro a nosotros, que lo que hace la Reina Valera 1995 es un error. Traducir los pasajes que claramente hacen alusión al Espíritu Santo en minúscula, por ejemplo, es un error. Si es que ellos, yo no sé cuáles son las razones por las cuales hacen ese tipo de traducciones o de interpretaciones, pero si es que ellos quieren dar a entender que es que, bueno, nosotros debemos entender que eso no estaba en la mente del autor humano de algún libro de la Biblia, y entonces se traduce en minúscula. Es un error. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos después de Jesucristo. Entonces, nuestra interpretación de la Biblia entera es una interpretación cristiana. Nuestra interpretación del Antiguo Testamento debe ser una interpretación cristiana de las Escrituras. Nosotros no podemos decir que, bueno, es que el Antiguo Testamento, ellos quizás no tenían la idea de una pluralidad de personas, entonces, bueno, quizás ese Espíritu sea otra cosa y no sea el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos interpretar las Escrituras, y es básicamente el Antiguo Testamento, como parte de las Escrituras cristianas. Packer de nuevo continúa diciendo: los cristianos apostólicos deben leer su Antiguo Testamento a la luz de la revelación novotestamentaria de la distinta personalidad del Espíritu. Es decir, nosotros debemos recordar que la Biblia tiene una doble autoría. Tiene autores humanos y tiene un autor divino. Eso ya lo habíamos visto nosotros en la clase de hermenéutica. Entonces, lo importante de reconocer esto es que la intención del autor humano no limita el significado que tiene para el autor divino. Es decir, el autor de Génesis, Moisés, Génesis 1:2. Él quizá no estaba pensando en el Espíritu Santo como una tercera persona en la Trinidad, en la deidad. Sin embargo, el que él no creyera o no tuviera esa conciencia no limita el sentido de ese pasaje, porque Dios es el autor de la Biblia y su intención es una: decirnos, revelarnos a nosotros que el Espíritu Santo estaba ahí en la creación del universo, la tercera persona de la Trinidad. Es decir, a pesar de que el autor humano no haya tenido en su mente una pluralidad de personas, y que cuando él escribe Ruach, ¿verdad?, lo más probable es que entendiera quizás otra cosa, el poder de Dios o Dios actuando, como dice Packer, ¿verdad?
Esto no excluye que así sea como debemos entenderlo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el punto en donde ya Dios se reveló como una Trinidad, una pluralidad de personas. Entonces, es por esto que yo creo que la Reina Valera 1995 comete un error al traducir, por ejemplo, el pasaje de Génesis 1:2 en minúscula. Nosotros debemos interpretar el Antiguo Testamento como cristianos, a la luz del Nuevo Testamento. Graham Cole escribe en un libro suyo sobre el Espíritu Santo, dice lo siguiente: si Jesús mismo pudo encontrarse a sí mismo referido en el testimonio del Antiguo Testamento, y los escritores del Nuevo Testamento pudieron encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿por qué no puede un lector cristiano encontrar a Dios, el Espíritu Santo, ahí también? Eso es algo que nosotros nos debe quedar claro. Nosotros podemos encontrar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros al Espíritu Santo y su obra en el Antiguo Testamento? Vayamos un momento a la creación. Analicemos la creación de Dios. La primera estrofa del canto Veni Creator Spiritus, un canto gregoriano del siglo IX, dice: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Entonces los cristianos siempre han entendido que el Espíritu Santo es el Creador. Él es el Dios Creador. En el primer versículo de la Biblia, los primeros 3 versículos de la Biblia, tenemos nosotros lo que es la cosmovisión cristiana del mundo. Dios, este ser eterno, infinito, omnipotente, creando de la nada toda la creación. El término hebreo que ahí se traduce como creó, en Génesis 1:1, es bará. Ese término es utilizado únicamente en la Biblia para Dios. Los hombres pueden crear muchas cosas, pero ese término bará nunca se le aplica a los hombres, porque es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede crear ex nihilo, de la nada. El hombre no puede hacer eso. Nosotros podemos crear cosas. Somos hechos a imagen de Dios. Creamos música, creamos obras de arte, etc. Pero de la nada solo Dios lo puede hacer. Entonces vayamos un momentito a Génesis 1. Leamos desde el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como les decía, aquí, en ese pasaje, el versículo 2, la Reina Valera 1995, lo traduce en minúscula, la palabra Espíritu. Si ustedes ven su Reina Valera 1960, está en mayúscula. Algunas otras versiones en inglés hacen exactamente lo mismo. Interpretan el Ruach, que ahí se menciona en Génesis 1:2, como otra cosa. Por ejemplo, la nueva versión estándar revisada traduce Génesis 1:2 como: y un viento procedente de Dios barrió sobre la faz de las aguas. Y un viento procedente de Dios. Esa es una Biblia cristiana. La Biblia de Estudio Judía lo traduce como: y un viento procedente de Dios barriendo sobre el agua. Prácticamente lo mismo. Nuestra versión, nosotros como cristianos interpretando el Antiguo Testamento como literatura o escritura cristiana,
interpretamos y vemos ahí a la tercera persona de la Trinidad, vemos al Espíritu Santo en acción. Juan Calvino, comentando en su comentario sobre Génesis 1:2, dice: intérpretes han luchado con este pasaje de varias maneras. La opinión de algunos, que significa el viento, es demasiado frígida para requerir refutación. Aquellos que entienden por él al Espíritu eterno de Dios hacen lo correcto. Eso es lo que dice Calvino. Ahora, ¿por qué es más correcto interpretarlo como el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad? Bueno, el texto dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra "se movía" en el hebreo original se podría traducir como planeaba, o sobrevolaba, o revoloteaba. Un viento no planea, ni sobrevuela, y mucho menos revolotea. Ese término, que en hebreo es merajefet, de moverse, que nuestra Reina Valera lo traduce como se movía, ocurre en el Pentateuco únicamente aquí y en Deuteronomio 32:11. Vayamos un momentito a Deuteronomio 32:11. Este es el cántico de Moisés. Y dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esa metáfora es utilizada por Moisés para describir la protección de Dios sobre su pueblo. Y Moisés utiliza una palabra porque lo que quiere dar a entender es Dios como un ave, un águila, extendiendo sus alas, revoloteando para proteger a su pueblo y guiarlo. Y es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:2 para el Espíritu Santo. Es la acción que hace el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Como un ave, revoloteando, sobrevolando, planeando. No es coincidencia entonces que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se manifieste como un ave, una paloma. Porque así es como venía siendo entendido su acción desde el Antiguo Testamento. Planeando. Debemos notar los paralelismos que existen entre Génesis 1:2 y Deuteronomio 32:11. O todo Deuteronomio 32. Uno trata sobre la creación del universo y el otro trata sobre la creación del pueblo de Dios, de Israel. En uno se nos habla del Espíritu Santo revoloteando sobre la faz de las aguas, ordenando el caos. Y en otros vemos a Dios como un ave revoloteando sus alas sobre sus polluelos, creando a su pueblo. Es claro entonces que no se trata de un simple viento, de un aliento de un espíritu cualquiera. Génesis 1:2 está hablando de la tercera persona de la Trinidad en acción, como creador. Un teólogo, Alders, escribe en uno de sus comentarios lo siguiente: ¿cuál es entonces el propósito de este sobrevuelo del Espíritu de Dios sobre las aguas? Es obvio que no indica la mera presencia del Espíritu Santo. El propósito aparentemente es que un poder activo procede del Espíritu de Dios hacia la sustancia de la tierra que ya ha sido creada. Esta actividad tiene relación directa con la obra creadora de Dios,
Quizás podamos decir que el Espíritu preserva este material creado y lo prepara para la siguiente actividad creadora de Dios, por la cual el mundo desordenado se convertiría en un todo ordenado, mientras se desarrollan los siguientes actos creativos. Entonces, lo que hablábamos cuando nuestro hermano Gustavo nos llevaba a este pasaje en las primeras lecciones es, aquí vemos al Espíritu Santo ejerciendo su voluntad y su poder, su omnipotencia, con un propósito, ordenar, crear. Eso es lo que vemos en Génesis 1:2. Sin embargo, a pesar de que en este versículo se nos da a entender quizás la preservación del Espíritu Santo con respecto a la creación, hay muchos otros pasajes en la Biblia que nos demuestran que el Espíritu Santo es el Dios creador. Por ejemplo, Salmo 33:6. Salmo 33:6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el ruaj de su boca. Vemos ahí, quizás algunos dirán, pero bueno, quizás no sea el Espíritu Santo, puede ser otra cosa. Pero entonces vayamos a Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job está diciendo que fue el Espíritu Santo quien lo creó a él. No solo lo creó, sino que le dio vida. Entonces, Salmo 33:6 debemos verlo como el Espíritu Santo en acción en una obra creadora. El Espíritu Santo es creador. Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y escuchen esto, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Noten que este pasaje no está hablando de cómo es que el hombre obtuvo su alma. Porque a los animales se les llama seres vivientes, aquí mismo en Génesis 1. Y aquí dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. Ninguno de los animales escuchamos nosotros que Dios sopló aliento de vida. Vaya un momento a Apocalipsis 11:11. Nosotros vimos este pasaje cuando vimos la clase de los nombres del Espíritu Santo. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de vida, o el aliento de vida. Entonces, lo que nos está diciendo Génesis 2:7 es que el Espíritu Santo es, o un hombre se convierte en un hombre cuando el Espíritu Santo entra en él. Yo les dije la vez pasada que de alguna manera todos los hombres tienen al Espíritu Santo. Él es quien los preserva, Él es quien les da vida.
Los creyentes tenemos al Espíritu Santo de una manera redentora. Él nos santifica, nos da la fe, nos regenera. Pero todos los hombres tienen el Espíritu Santo, si no, no tendrían vida. Job 34:14. Job 34, versículos 14 al 15. Esto es para que analicemos lo que dice Génesis 2:7, que es que el hombre que Dios puso en Adán a su Espíritu Santo. Job 34:14 dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Yo no entendí mucho esa traducción. Escuchen lo que dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Si pensara, esto es Dios, en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería, la humanidad entera volvería a ser polvo. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Entonces Job está diciendo aquí que todos los hombres, toda la carne tienen al Espíritu Santo, y que si Dios retirara de todos los hombres su espíritu, el Espíritu Santo, toda la carne perecería. Entonces aquí vemos al Espíritu Santo como el sustentador de la vida. Es Él quien sustenta la vida de todos los hombres. Si Él no está, no hay vida. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo que vemos enseñada en el Antiguo Testamento. Salmo 104. Salmo 104, versículos 27 al 30. Dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí no solo vemos al Espíritu Santo mencionado como creador, esa es parte de su obra, sino también como renovador. Es el Espíritu Santo quien renueva la faz de la tierra. Isaías 40, versículos 12 al 14. Isaías 40, versículos 12 al 14. Noten lo que dice el titulito que tenemos nosotros en la Biblia: el incomparable Dios de Israel. Y dice el profeta: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Aquí vemos al Espíritu Santo como aquel que planifica y conduce la manera en que camina el universo. Él es quien planifica y quien conduce el universo. Un pasaje muy bonito, otra vez en Job, capítulo 26.
Algo en lo que Calvino habló mucho sobre el Espíritu Santo. Job 26, versículo 13. Dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Aquí vemos al Espíritu como el ornamentador. La belleza está asociada al Espíritu Santo. Él es quien hizo la creación tan bella como es. Él fue el quien la diseñó de esa manera. Entonces, cuando Calvino decía, y muchos lo han criticado por lo que él decía acerca del Espíritu Santo con respecto a esto, él decía que todas las cosas bellas que nosotros los humanos hagamos, música, obras de arte, pinturas, poesía, todas las cosas bellas, se las debemos al Espíritu Santo. Él es quien ornamenta. Entonces, eso se lo debemos nosotros a Él. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo entonces como creador, como sustentador, como renovador, como planificador, como ornamentador. Pero sin embargo, no solo en la creación vemos la obra del Espíritu Santo, sino que también lo vemos en la manera en que Él actuó con Israel. En Israel también nosotros vemos la obra del Espíritu Santo. Nosotros vivimos del lado que Agustín llamaba el lapsus, la caída. Jacques Ellul, un teólogo y filósofo, lo denominó la ruptura. Es decir, nosotros vivimos del lado en donde se ha roto toda comunicación, toda comunión con el Dios vivo. Luego de esa ruptura que ocurre con la entrada del pecado a la creación por la culpa del hombre, nosotros vemos al Dios Trino en una misión. Los teólogos han llamado la missio Dei, la misión de Dios. Esta misión es la de reclamar su creación. Esa es la misión que Dios ha tenido desde que el hombre cayó en pecado. Y especialmente de reclamar a los hombres, quienes son portadores de su imagen, para sí mismo. Nosotros lo vemos desde el protoevangelio en Génesis 3:15, el primer evangelio que es dado por Dios a los hombres, en donde Dios promete que un día Satanás será vencido por la simiente de la mujer, Jesucristo, predicando a Jesucristo. Lo vemos también en el pacto con Noé. Dios vuelve a ver la maldad de todos los hombres, decide que va a aniquilar todas las criaturas, excepto Noé y su familia. Y la evidencia de que Dios está detrás de los hombres, de un pueblo, para reclamarlo para sí, lo vemos, es que casi inmediatamente después del pacto con Noé, vemos a Dios llamando a Abraham de la idolatría para que le sirva a él. Ahora, interesantemente, luego de los 3 primeros versículos de Génesis, casi que perdemos de vista en el Pentateuco al Espíritu Santo. Casi no se menciona. Sin embargo, es importante que lo podemos ver precisamente en los cuidados, en el gobierno, en la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Entonces, ¿dónde vemos al Espíritu Santo en Israel? Bueno, primero, en su cuidado de Israel. En el relato mosaico nosotros vemos la acción de guía y protección del Espíritu. Los profetas, por ejemplo, Isaías 63,
Si nosotros vamos y buscamos en el Pentateuco, vamos a ver que se nos habla de Dios, quien sacó a su pueblo, quien pastoreó a su pueblo, quien guió a su pueblo. Noten lo que dice Isaías 63, versículos 10 al 14. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu Santo fue quien pastoreó a Israel. Ahí vemos a la tercera persona de la Trinidad en acción, en el cuidado de su pueblo. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo también, el cuidado del pueblo de Dios. Oigan lo que dice Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste por su sed. Entonces el Espíritu Santo es enviado de una manera para cuidar a su pueblo en la enseñanza. Y Dios lo envió a Israel para enseñarles. También vemos la obra del Espíritu Santo en Israel, en su gobierno y en la dirección del pueblo. Nosotros vemos, luego de que Israel sale de Egipto, vemos una gran prominencia de la obra del Espíritu Santo en medio de Israel. En el desierto vemos nosotros a Moisés, que está cansado, agotado, porque todo el pueblo va a él buscándole con problemas y para que él intente resolverlos. Y Dios le dice a Moisés que escoja 70 ancianos del pueblo para que le ayuden. Y escuchen lo que dice Números 11, versículo 17. Números 11, versículo 17. Le dice Dios a Moisés: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces, parte de la obra del Espíritu Santo es en funcionar o hacer que los hombres sepan o hagan un buen gobierno del pueblo de Israel. Moisés tenía el Espíritu Santo y por eso el pueblo venía a él para que les ayudara con los problemas y preguntas que tenían. Moisés se cansó y después entonces Dios lo que hizo fue escoger 70 hombres y puso el Espíritu Santo que Moisés tenía sobre estos 70 hombres para que ellos tuvieran la sabiduría, la claridad y pudieran enseñar así a el pueblo de Israel. Esto también lo vemos con mayor detalle en el libro de los Jueces. Esa es la obra en la que participa el Espíritu Santo en el gobierno de su pueblo. Entonces, por ejemplo, Josué, capítulo 3, versículo 10. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Esto es hablando de Otoniel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Entonces, parte importante para que estos jueces gobernaran bien era tener al Espíritu Santo, y Dios se los daba para que Israel pudiera tener un buen gobernante.
Lo mismo escuchamos de Gedeón en Jueces 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, las abiezeritas se reunieron con él. Entonces Dios puso al Espíritu Santo sobre Gedeón para que gobernara a su pueblo y dirigiera a su pueblo en lo que Dios le había enviado a hacer. Lo vemos en Jueces 11:29 con Jefté. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y lo mismo escuchamos de Sansón en el capítulo 14. Pero prontamente después de los jueces, el pueblo de Israel ya no quiere ser gobernado por Dios. Ellos quieren un rey humano, un hombre como el resto de las naciones que los lidere a ellos. Ellos rechazan la teocracia que había en Israel. Y entonces Dios les da a Saúl. Y nosotros podemos leer en 1 Samuel 10 cómo Dios pone a su Espíritu Santo sobre Saúl. ¿Para qué? Para liderar a su pueblo. Y Saúl no solo tiene la presencia del Espíritu Santo, sino que profetiza inmediatamente después de que el Espíritu Santo le es dado. Sin embargo, este rey, a quien Graham Cole le llama el rey conforme o tras el corazón de los hombres, para diferenciarlo de David, ¿verdad? Falla. Él desobedece a Dios y Dios le quita su Espíritu Santo por desobediente. Y el declive de su reinado es evidente. Desde el momento en que Dios le quita el Espíritu Santo a Saúl, el reino cae, su reinado cae. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo es necesario para el buen gobierno de Israel. Luego viene el Espíritu sobre David, y podemos leer de esto en 1 Samuel 16, por ejemplo. Y el Espíritu Santo unge, Dios unge a David con el Espíritu Santo para que gobierne bien a Israel. Y David es quien trae descanso a Israel de todos sus enemigos. Ahora, un pasaje importante en Salmos 51, versículo 11, en donde David, clamando a Dios reconociendo el pecado suyo contra Betsabé, él le dice a Dios que no le quite su espíritu, que su espíritu, el Espíritu Santo, no le se ha quitado. Lo más probable es que David esté recordando lo que le ocurrió a Saúl. Saúl desobedeció y pecó contra Dios, y Dios le quitó al Espíritu Santo y no pudo gobernar más. Probablemente David esté pensando en que Dios le vaya a quitar al Espíritu Santo y entonces su autoridad, su gobierno decaiga. Entonces David ve en el Espíritu Santo la persona, el Dios necesario para él poder gobernar bien a su pueblo. Además, también, por ejemplo, nosotros podemos leer en Éxodo 35, en la construcción del tabernáculo, cómo Dios capacita a ciertos hombres para que dirijan las obras de construcción del tabernáculo. No solo les da la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de crear todas las cosas que Dios le había dado a Moisés por hacer para el tabernáculo. Entonces Dios capacita a los hombres por medio de su Espíritu Santo. Y esa es una obra que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. También vemos al Espíritu Santo y su obra en la comunicación divina. Nosotros vimos que el credo niceno afirma que el Espíritu Santo habló por los profetas. Eso es lo que dice el credo niceno. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando Dios tomó el Espíritu Santo de Moisés y lo puso sobre los ancianos, los 70 ancianos de Israel? Todos profetizaron. Hay un enlace, una relación íntima entre la presencia del Espíritu Santo y la profecía.
En el Antiguo Testamento eso es algo casi imperdible. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, profetiza. Lo mismo ocurrió con Saúl cuando Dios puso su Espíritu Santo sobre él, y con David también, en 2 Samuel capítulo 23. Pero estas profecías que Dios le daba al pueblo de Israel por medio de hombres, utilizando al Espíritu Santo como la persona que daba estas profecías, no solo eran para el liderazgo, eran también para todo el pueblo de Israel. Wayne Grudem, en su libro sobre profecía, dice: hablando por los profetas, Dios guió reyes y al pueblo diciéndoles cómo actuar en situaciones específicas. Advirtió a personas cuando ellas le desobedecían. Predijo eventos que Él traería a cabo. Interpretó eventos cuando sucedían y demostró que Él era tanto gobernante de la historia y un Dios que se relaciona personalmente con las personas. Entonces la profecía cumplía todo esto para el pueblo de Israel. Era una manera en que Dios lo guiaba, era una manera en que Dios reprendía a los que desobedecían, era una manera en la que Dios gobernaba al pueblo de Israel, y lo hacía por medio del Espíritu Santo. Esta comunicación divina no solo era dada en oráculos por hombres, profetas, que se levantaban en medio del pueblo, que Dios levantaba en medio del pueblo para dar la verdad y la voluntad de Dios a Israel, sino también por medio de revelaciones. Nosotros vemos, por ejemplo, a Jacob teniendo visiones de Dios, hablándole sobre ciertas cosas que debía hacer. Vemos también sueños. Entonces el Espíritu Santo no solo hablaba por medio de profetas, sino que lo hacía también por medio de visiones y revelaciones. La obra del Espíritu Santo también la vemos en la presencia de Dios en medio de Israel. El gran propósito de Dios es habitar en medio de su pueblo. Ese es el gran propósito de Dios, habitar en medio de su pueblo. Lo vemos esto, por ejemplo, en Apocalipsis 21 y 22. Eso es lo que Dios está haciendo. Y ese deseo lo vemos también en el tabernáculo. Dios construye o manda a Moisés a construir el tabernáculo porque Él desea habitar en medio de su pueblo. Y aquí, en esta necesidad o esta revelación de Dios queriendo estar en medio de su pueblo, vemos al Espíritu Santo capacitando hombres, como dijimos antes, para crear el tabernáculo que Dios le había ordenado a Moisés. Fue el Espíritu Santo quien capacitó a los hombres que Dios mismo había establecido para construir y crear todas las cosas que Dios había hecho. Ahora, con David, por ejemplo, Dios le ordena a Salomón, por medio del Espíritu Santo, que construya el templo. Una vez que el tabernáculo ya no está más en medio de Israel, después Dios, por medio de su Espíritu Santo, le dice a Salomón todo lo que tiene que hacer para construir el templo. De nuevo vemos al Espíritu Santo en su obra trayendo a Dios en medio de su pueblo. Ahora, cuando los judíos vuelven de su exilio, llegan a Jerusalén y ven el templo en ruinas. Los exiliados empiezan a trabajar y trabajar y trabajar tratando de volver a construir este templo decaído. Y Ezequiel 10, por ejemplo, nos dice que ya la gloria de Dios se había apartado de Israel, de ese lugar, del templo. Ya la gloria de Dios no estaba ahí. Pero en el libro de Ageo nosotros podemos ver en el regaño del profeta al pueblo de Israel algo importantísimo acerca del Espíritu Santo. El profeta ve al pueblo que está ya desanimado de tratar de construir el templo, y el profeta les dice que deben arrepentirse y obedecer a Dios, pero les dice cuál es el incentivo que tendrán si hacen esto. Y en Ageo 2:5 les dice: mi espíritu
Espíritu estará en medio de vosotros. Ese es el ánimo que debe tener o que tuvo el pueblo de Israel cuando estaban desanimados. El Espíritu de Dios está en medio de ellos. Esa es la presencia de Dios con su pueblo. Y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso lo vamos a ver en la clase siguiente cuando veamos la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta?